Hay algunas cosas que podemos ver y vivir que simplemente no podemos ponerle un precio. Son tan valiosas que son invaluables y que no podemos comprar porque no tienen un precio, no podríamos ponerle un precio. Muchas veces en nuestro día a día no valoramos cosas que en realidad tienen un gran valor y que muchas veces damos por sentado que deberíamos de tenerlas y que siempre las vamos a tener. Yo le pregunto, ¿qué precio podría darle usted a tener bien a su familia? ¿Qué precio podríamos poner al tener salud? ¿Qué precio podríamos tener al hecho de tener vida? Y aun cuando todas estas cosas son sumamente importantes, inclusive pasan a un segundo plano cuando pensamos en cosas que son mucho más valiosas y eternas. ¿Qué precio podríamos poner al hecho de que podemos gozar de paz? Principalmente de paz para con Dios. ¿Qué precio podríamos ponerle al hecho de conocer y disfrutar de la vida eterna? ¿Qué precio podríamos ponerle al hecho de tener comunión con Dios? Tener la bendición de relacionarnos con Dios. En muchas ocasiones son cosas que en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, pasamos por alto, pero que realmente tienen un gran valor y por lo cual deberíamos de estar constantemente agradecidos a Dios, y no solamente a través de decirlo, sino a través de acciones que muestren esa gratitud. Y es que hoy en día el estar agradecido, el dar gracias a Dios, se ha vuelto un tanto trivial a veces. ¿Usted ha escuchado alguna vez frases como, ay, gracias a Dios el restaurante estaba abierto? Pero si usted lo piensa, bueno, está bien, demos gracias a Dios por todo, pero ¿qué tanto eso debería de alegrarnos? Ay, se me cayó el celular y gracias a Dios no se me quebró la pantalla. Pero las acciones de gracias obviamente vendrán más que un dicho de un corazón que está agradecido con Dios. Cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, podemos ser conscientes de la grandeza de Dios, de la grandeza de su gracia y su misericordia para con nosotros, y es ahí donde comienza a surgir en nosotros gratitud y gozo en nuestro corazón. Y esa gratitud se expresa a través de acciones, de una verdadera adoración a Dios. Este día vamos a poner pausa a la serie y vamos a estar meditando en un salmo, en el Salmo 100. Y yo pido al Señor que esta mañana, a través de este hermoso salmo, Él genere la convicción en nuestra mente y en nuestro corazón de reconocer que Dios es nuestro creador y por lo tanto merece ser adorado, y debemos hacerlo con alegría y continuamente a través de acciones de gracias, porque Él muestra su bondad en la misericordia y fidelidad, la cual es para siempre. Este salmo es un himno, y de hecho es un himno que vamos a encontrar muchos imperativos en él. Y es un himno que hace una invitación a adorar a Dios, no solamente a su pueblo, sino a todos los hombres. Es un llamado a la adoración. Este salmo parece estar compuesto con fines de un culto público. Y es muy probablemente era un salmo utilizado en los cultos de acción de gracias a Dios, que muchos de ellos incluían sacrificios en gratitud a Dios. El autor de este salmo es desconocido, pero obviamente tuvo que ser un israelita que participaba en las ceremonias de gratitud a Dios. También este tipo de salmos eran utilizados en ceremonias privadas donde se expresaba gratitud a Dios. Y la estructura de este salmo está compuesto por 2 estrofas. La primera estrofa es una invocación o una invitación a adorar a Dios con acciones. Y la segunda estrofa expresa
las razones por las cuales debemos adorarle. Le pido que me acompañe al Salmo 100. Vamos a leer el Salmo en este momento. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero que en este momento nos enfoquemos en el versículo 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El cantar a Dios es una expresión de adoración. Cada vez que tú y yo cantamos a Dios, estamos adorando quién es Él. Pero vemos que no solamente hay una acción, sino también de parte de Dios, a través de este salmo, nos dice que debemos de hacerlo con alegría, con gozo. Y eso habla obviamente de la actitud de adoración, vendrá en relación a la gratitud que haya en nosotros. Y eso dependerá de qué tan conscientes somos de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Si se dan cuenta, es un llamado a cantar alegremente, no solamente al pueblo de Dios, sino todos los habitantes de la tierra. Porque nosotros como seres humanos somos llamados y debemos adorar a Dios. Más adelante da una razón del por qué. Y además de eso, dice el versículo 2, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Él es Rey y Él es Señor. Por lo tanto, Él debe de ser adorado a través del canto, pero también debemos adorarle a través de servir a Él. Y cuando nosotros servimos a Dios, debemos de hacerlo, no basta simplemente con hacerlo, sino hacerlo con alegría, con regocijo. Debemos de llegar delante de Él con regocijo. Vemos que hay un fuerte énfasis en la alegría y el gozo al momento de adorar a Dios. Y esa alegría y gozo obviamente son vinculados a nuestra conciencia y a la gratitud que haya en nosotros. ¿Usted ha jugado alguna vez Amigo Secreto? ¿Sí? En grupo. De repente ha visto como ahí es donde se ven regalos menos raros, ¿verdad? Del más ocurrente. De repente a una persona le regalan unos calcetines, de esos calcetines de Navidad, ya los ha visto. Y ha visto a las personas con la reacción de las personas con ese tipo de regalos. Ay, gracias, ay, qué bonito, gracias. Es obvio que no le gustó, ¿verdad? Ya ha visto esa escena. Versus alguien que recibe algo que estaba esperando. Y lo que pasa es que esa alegría es espontánea y obviamente va a surgir de la gratitud de la persona por el valor de lo que está recibiendo. Y por lo tanto, el Salmo nos exhorta a cantar a Dios y a servir como un acto de adoración, pero debemos de hacerlo con alegría. Pero la alegría no es algo que podamos fingir. La alegría dependerá de qué tanto nosotros reconozcamos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros y el valor que le demos a lo que Él ha hecho por nosotros. Mi amada familia, cada vez que nos reunimos a cantar al Señor, tenemos que ser conscientes que es adoración a Él. Y Él, más que fijarse en si dimos la nota, no dimos la nota, desentonamos, no desentonamos, Él está viendo la actitud de nuestro corazón al momento de cantarle a Él. De hecho, la alabanza no tiene que ver con los instrumentos en sí mismos. Porque podríamos tener una sinfónica aquí, hermosa. No sé si usted ha escuchado una sinfónica tocando alabanzas. Hermoso.
Pero si en nuestro corazón no hay adoración a Dios, muy probablemente seremos espectadores escuchando algo hermoso que nos va a agradar a nosotros mismos. Porque le voy a decir algo con mucho amor y respeto. La alabanza no es para nosotros. Por eso no se vale decir, ay, esa alabanza no me gusta. Que lo siento, pero no es para ti. Y también por eso somos tan cuidadosos en lo que cantamos. Buscamos alabanzas que sean conforme a la palabra del Señor, que exalten a nuestro Dios, y no alabanzas que me hagan sentir bien o que se centren en mí. Ay, que yo soy la niña de los ojos. Entonces, ¿a quién hemos venido a adorar? ¿A Dios o a nosotros mismos? Y cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo con gozo y alegría. Y quiero aclararle que el tema de los instrumentos y la parte técnica, no estoy diciendo que no importa, claro que importa. De hecho, como iglesia hemos estado invirtiendo en esa parte. Ya el Señor está proveyendo, pronto vamos a tener una nueva batería. Los hermanos del coro están recibiendo clases de canto, algunos músicos están recibiendo clases, pero al final lo hacemos no para que a ustedes les agrade más la alabanza. Lo hacemos porque Él es digno de toda la adoración y poder hacerlo nosotros lo mejor posible para Él, porque lo hacemos para Él. Y de igual manera, cuando servimos a Dios porque es adoración a Él. Yo le hago una pregunta: ¿cómo un ser humano puede servir a Dios? De hecho, la Biblia dice cómo las manos humanas van a servir a Dios. Dios no necesita nuestro servicio, pero Dios en su voluntad ha querido incluirnos en su plan para usarnos para sus propósitos. Y la forma en que servimos a Dios es sirviendo a su cuerpo, a la iglesia. Pero podemos ser tentados a servir por motivaciones equivocadas. Podemos ser tentados a servir donde yo quiero, donde yo me siento bien. Y muchas veces eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Porque entonces, ¿para qué servimos? ¿Para sentirme bien o para adorar a Dios? ¿Para que me reconozcan? ¿Para sentirme importante? ¿Para sentir que tengo autoridad sobre otros hermanos? ¿O para adorar a Dios? Porque somos tentados. En lo personal, quiero contarle que ya durante un par de años atrás, Dios ha venido obrando en mi vida en relación a este punto. Porque vamos a inclinarnos a servir a Dios en lo que queremos, en lo que nos gusta, no en lo que muchas veces en lo que Él quiere que hagamos. O la tentación de enfocarnos más en, por ejemplo, ministerios parecreciales por razones equivocadas. Y le voy a poner un ejemplo. El Señor me ha dado el privilegio de poder ser parte de expositores para el Ministerio de Respuestas en Génesis. ¿Usted me ha oído alguna vez hablar del Ministerio de Respuestas en Génesis? ¿He hecho alguna conferencia? En algún momento la vamos a hacer, porque sé que va a ser de bendición para la iglesia y para otros creyentes. Pero le he puesto pausa, ¿sabe por qué? Porque Dios me ha mandado a servir en esta iglesia. Imagínese usted, yo me voy a Estados Unidos, a otros países, a andar dando conferencias y la iglesia aquí sola. Y muchas veces yo me he cuestionado, y de hecho hay pastores que participan en conferencias, pero creo que las situaciones de sus iglesias son diferentes porque tienen equipos ministeriales maduros que puede no sufrir la iglesia porque el pastor salga un par de días. Pero no es el caso de nuestra iglesia. Dios va a formar otros hombres que me van a ayudar en su momento a predicar, de hecho ya lo está haciendo. Pero me toca ponerle pausa a esas cosas. Yo quiero ir, sí quiero. En marzo tenía ir a una conferencia, todos los gastos pagados, boleto de avión, todo. No fui. Quería ir, sí. Pero no puede estar mis gustos personales por encima de mi adoración al Señor.
de mi servicio a Él. Debemos de adorar a Él con la actitud correcta, no en lo que yo quiero hacer o cuando yo tenga tiempo. Porque vamos a ser tentados a eso, a decir, no, voy a ver si me queda tiempo. Mi amada familia, Él es nuestro creador, Él es el Señor, Él es el dueño de mi vida. ¿Cómo puedo yo ponerlo a Él en un segundo plano? ¿Hay algo que sea más importante que mi adoración a Él? Y muchas veces fallamos en nuestra conciencia de adoración a Dios, o lo hacemos con la actitud incorrecta, porque muchas veces se nos va por alto en el día a día lo que dice el versículo 3 del Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mi amada familia, Dios es soberano. Él es Señor. Él es el creador de todas las cosas. Y solo por ese hecho Él merece ser adorado. Por eso el Salmo hace una invitación en el versículo 1 a todos los habitantes de la tierra a cantar a Dios. Porque todos los seres humanos somos creados por Dios. Y por ser creados por Dios, nuestra vida depende de Él. Y por ser creados por Dios, debemos adorarle a Él. Porque Él es nuestro creador. Reconozcamos que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. ¿Y sabe qué quiere decir el salmista con esa frase? Si tú te hubieras hecho a ti mismo, excelente, tú decidís. Pero porque Dios nos hizo, Él determina nuestro propósito. Él determina nuestra identidad. Él es el que nos da valor. Fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, Él es Dios y merece toda la adoración. Si alguna persona tiene un vacío en su vida, esa sensación de falta de propósito, muy probablemente o seguramente tiene que ver con que está alejado de Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, tú reconoces que Él es tu creador y tú reconoces que Él te hizo, entonces entiendes que tu vida depende de Él. ¿De qué depende que nos hayamos despertado esta mañana todos nosotros? ¿No es acaso de la voluntad de Dios? Y esto es lo que en realidad está detrás de la teoría de la evolución. No sé si usted lo ha analizado. Es la necedad del hombre de no querer reconocer esta verdad. Porque seamos sinceros, la teoría de la evolución es tan incongruente, con tantas deficiencias en la teoría misma, que se necesita más fe creer esa teoría que creer en el creacionismo. Pero ¿por qué el hombre insiste inclusive a elevarlo a ciencia cuando no tiene nada de científico? ¿Sabe por qué es? Porque no quiere reconocer que Dios le creó. Porque si fue el azar el que me creó, entonces yo no le debo nada a nadie. Y si no le debo nada a nadie, yo tengo las riendas de mi vida y puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Por eso el Salmo nos dice, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y en nuestro caso como hijos de Dios, no solamente vemos una dependencia de Él como nuestro creador, sino el llamado a dejar esa mentira a un lado y reconocer además que nuestra identidad ahora depende de Él. Porque somos su pueblo. No solamente nos creó, sino nos escogió, nos apartó para Él, porque ahora somos su pueblo. Le pertenecemos a Él. Nos escogió para que vivamos para Él, para que le adoremos. Por eso es tan importante el servicio de acción de gracias. Obviamente, el
dar acción de gracias a Dios no es una vez al año. Pero celebramos este servicio especial para recordarnos estas verdades, para que comunitariamente adoremos al Señor. Y de hecho Pablo le recuerda esta verdad a la iglesia de Corinto. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, si usted lee el versículo 16 y 17, Pablo le dice a la iglesia: porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Cuando nosotros reconocemos que somos su pueblo, estamos reconociendo que Él nos apartó como un pueblo escogido por Él, que ahora le pertenecemos a Él. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Pero no solamente eso, sino también el reconocimiento de que somos ovejas de su prado. Este salmo nos está recordando esto tan hermoso a través de esta figura, que Él es nuestro pastor. ¿Qué hace un pastor con las ovejas? Literalmente, la vida de la oveja depende del pastor, ¿sí o no? El bienestar de la oveja depende del pastor, ¿sí o no? Y eso es lo que debemos de reflexionar. Él nos cuida, nos alimenta, nos guía. Dependemos de Él. Y ese amor que Él ha manifestado para con nosotros en cuidado, en protección, en sustento. Y sabe que esta parte de este salmo vemos su cumplimiento en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 11 al 16. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 a 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tenemos un buen pastor. Un pastor que no solamente está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, sino que dio la vida por sus ovejas. Ese buen pastor al cual conocemos y Él nos conoce y tenemos una relación con Él y permanecemos con Él. Ese buen pastor que no nos abandona y que hasta este día cumplió su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro buen pastor. Yo sé que en los momentos más oscuros en tu vida, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, tu pastor ha estado ahí cuidándote. Él ha traído alimento en el momento necesario. Él ha traído consuelo en el momento necesario. Este año ha sido un año donde hemos experimentado pruebas, dificultades, dolor. Algunos hermanos nuestros han perdido familiares cercanos. Pero al hablar con ellos nos damos cuenta que nuestro buen pastor ha estado ahí. Él es el que les ha traído consuelo, paz, ánimo. En momentos de temor, ¿en dónde encuentras paz, tranquilidad? En nuestro buen pastor. Él nos libró de la muerte, nos libró del pecado, nos reconcilió con el Padre, nos llevó al Padre. Él es nuestro buen pastor. Y si somos suyos, si somos parte de sus ovejas, entonces
Adoremos al Señor. Alabémosle a Él. Quiero que volvamos al Salmo 100. Y leamos el versículo 4 una vez más. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Si se da cuenta, está haciendo referencias a las puertas y a los atrios, porque obviamente está haciendo una referencia al templo. El lugar donde el pueblo se congregaba a adorar a Dios era el templo. Por lo tanto, es una adoración comunitaria, es una adoración pública. Y si se da cuenta, los primeros versículos habla de la actitud de alegría en nuestro corazón. Pero aquí nos dice que entremos, que vayamos delante de la presencia del Señor con acciones de gracias. ¿Qué es una acción? Pues una acción, hacer algo. Acciones de gracias que provienen de un corazón agradecido, un corazón que reconoce la gracia del Señor. Es adorarle en su presencia con ese corazón que la gratitud se expresa en acciones. Y eso es lo que pretendemos hacer en el servicio de acción de gracias. Entrad delante del Señor con acciones que expresen nuestra gratitud. Por eso algunos de ustedes van a dar testimonios expresando su gratitud. Vamos a orar a Dios en agradecimiento a Él. Vamos a cantarle, vamos a alabar su grandeza. Vamos a ofrendar ese día en gratitud a Él. Y yo espero, mi amada familia, que durante esta semana meditemos conscientemente en toda la bondad de Dios en nuestra vida. Por todas las cosas que tenemos que dar gracias a Dios. Y que el próximo domingo vengamos con ese corazón agradecido y gozoso. Sabemos que no le podemos pagar a Él, pero sí podemos expresarle nuestro agradecimiento a Él. Yo le invito a que de verdad reflexionemos en la semana. Ore al Señor cuál debería de ser su ofrenda para ese día. Esa ofrenda de gratitud a Él. Invite a otras personas a que escuchen la grandeza del Señor. Si se da cuenta, el inicio de este salmo empieza hablando a todos los habitantes de la tierra. Invite a otros a que se unan a adorar, a agradecer a nuestro Creador. Y es un servicio tan especial que no pueden faltar, de verdad. No importa qué pase, haga todo su esfuerzo por estar ese día para que juntos, como un solo cuerpo, adoremos a Dios en gratitud a Él y presentemos acciones de gracias. ¿Por qué celebrar un servicio de acción de gracias? Como lo hemos aprendido a través de este salmo, porque Él es nuestro Creador, porque somos su pueblo y somos sus ovejas, y por lo tanto Él merece toda nuestra adoración. Pero también por lo que dice el versículo 5 del Salmo 100, porque el Señor es bueno, porque Dios es bueno. ¿Cuántos podemos decir amén al hecho de reconocer que Dios es bueno? Solo nuestro Dios es bueno. Usted se recuerda qué dijo Jesús cuando una persona le dice, maestro bueno. Jesús le dice una gran verdad. ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Jesús no estaba diciendo que Él no era bueno. Jesús quería saber si la persona que le dijo eso lo hacía con la conciencia correcta de la bondad. Porque si Él estaba diciendo a Jesús que Él era bueno, maestro bueno, le estaba diciendo que Él es el Hijo de Dios. Porque solo Dios es bueno.
La bondad humana jamás se va a comparar con la bondad de Dios. Y es por eso que Él merece ser adorado, porque Él es bueno, merece nuestra gratitud. Su misericordia es para siempre. Él ha expresado su misericordia en amor y bondad, la cual es eterna. Y ese amor que Él ha expresado en fidelidad al pacto. Algunas versiones traducen verdad y su verdad por todas generaciones. Y usted puede encontrar otras versiones que traducen fidelidad. Porque la palabra se puede entender como algo veraz o como algo fiel. Somos conscientes que Dios ha sido fiel por muchas generaciones. Dios siempre ha sido fiel a su pacto. Nosotros como seres humanos no somos fieles, pero Dios es fiel. Y recuerde lo que aprendimos en Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es rico en misericordia. De hecho, sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Y Él es fiel a Él mismo. Él no es fiel a nosotros, Él es fiel a Él mismo. Su amor está permanentemente ahí porque Él ha decidido amarnos. Porque Él es amor, porque es su naturaleza. Y ese amor le ha llevado a tener misericordia de nosotros de tal manera que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. ¡Cuánta bondad de Dios para con nosotros! Y es por eso que Él merece ser adorado. Esa fidelidad que hemos visto por generaciones. Dios siempre ha guardado a su pueblo. Dios siempre ha sido fiel a Él mismo, a sus promesas. Y qué confianza podemos tener en Él al ver su misericordia y su fidelidad. Que no es algo pasajero, no es algo momentáneo, no es algo que responde a nosotros o la forma en que nosotros actuemos, sino que son nuevas para nosotros cada mañana. Así de bueno es Dios. Y yo espero, mi amada familia, que en esta mañana podamos reconocer que Dios es nuestro creador y merece ser adorado. Que reconozcamos que no solamente Él merece ser adorado, sino que debemos de hacerlo como Él lo merece, con alegría, con gratitud. Y que el próximo domingo podamos venir delante de Él con acciones de gracias, porque Él ha mostrado su bondad y su misericordia y su fidelidad por la eternidad. Y eso aplica para nosotros hoy. Eso aplica para nosotros cada día de nuestra vida. Reconocer que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, no somos autónomos. No podemos hacer lo que se nos da la gana. Podemos pretender hacer lo que se nos da la gana. Pero queramos reconocerlo o no, nuestra vida depende de Él. Por lo tanto, mejor, en lugar de ir en contra de su voluntad, mejor disfrutemos de su voluntad. Dios es bueno. Y si Dios es bueno, ¿cómo será su voluntad? Buena. Aunque a veces no la entendemos, aunque a veces a nuestro parecer no es lo mejor, confiemos en Él. Adorémosle a Él.
Rindamos nuestra vida en adoración a Él. Y les invito, mi amada familia, que el próximo domingo vengamos en adoración con alegría a presentar acciones de gracias a nuestro Dios, reconociendo que Él es bueno, que sus misericordias son eternas, que su fidelidad es para siempre.